Bienvenidos a esta emisión de Descubre la Verdad, donde exploramos el contexto histórico, cultural y gramatical de las Escrituras con profundidad, claridad y corazón. Visita nuestra página web www.katigomesf.com.mx. Hoy te invitamos a sumergirte en un tema que estamos seguros transformará tu manera de leer la Biblia y vivir la fe. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a estudiar cuál es el nombre del Creador y lo que significa. Así que quédate hasta el final porque hay un bono especial. Al final de este video además descubriremos la profecía detrás del nombre de Yeshua el Mesías. Si quieres apoyar este ministerio, invítame un café. Busca la información para hacerlo en la descripción de este video, en donde encontrarás además mucho material para seguir estudiando. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario, compartir este video y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido. Esto dice la profecía en Ezequiel 39:7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy, Yud-Hei, Vav-Hei, el Santo de Israel. El Padre dice que llegaría el día en que su pueblo notaría. Esa palabra notaría en hebreo es yadá y significa conocer, y es la misma palabra que se usa en la intimidad del matrimonio. Un día su pueblo dejará de profanar, de herir, degradar, manchar o perforar su nombre, y sabríamos quién es el Santo de Israel. Vayamos al principio. La Biblia, como ya sabrás, es una traducción de manuscritos hebreos y griegos, debido a un mal entendimiento, en algunos casos hasta supersticioso, en un intento por guardar la reverencia al nombre del Eterno, la pronunciación de su nombre se escondió en las traducciones. El primer título con el que es reconocido el Creador en la Escritura es en el libro de los comienzos, en Génesis o Bereshit en hebreo, y se le conoce como Elohim. En su forma corta lo encontramos como El o Eloah. Estos términos bíblicos significan el poderosos, así, en plural, y generalmente va a ser traducido al español como Dios. La primera línea de la Biblia dice en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio creó Elohim, o Dios, los cielos y la tierra. En el rollo más antiguo de los encontrados en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, encontramos el rollo de Isaías completo, datado 1000 años antes al texto Masoreta, que es el más antiguo que teníamos en existencia. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es quizá el develamiento arqueológico más grande de la historia. Cada libro de la Biblia está representado entre los rollos del Mar Muerto, excepto el rollo de Esther. En todos estos rollos vas a encontrar el término Elohim o El en hebreo. Desde el primer verso de la Biblia, el Creador se le da este título, Elohim. Dado que no hay manuscritos más antiguos que los hallados en el Mar Muerto, podemos concluir que el Creador inspiró a Moisés para que Israel lo llamara por este título, El Poderosos o Elohim. Así que este es un término con el que puedes llamar a tu Padre, Elohim o el Todopoderoso. El hebreo es un idioma que originalmente fue pictográfico, es decir, detrás de cada letra en hebreo hay un pictograma que explica lo que significan las palabras. Por ejemplo, Padre en hebreo se dice Av. Las letras en hebreo moderno son estas, Aleph y Beit. El hebreo se lee de derecha a izquierda y los pictogramas detrás de estas dos letras son un toro y la tienda antigua de los nómadas. El toro representa fuerza, poder y autoridad, así que podemos concluir que padre en hebreo o Av significa la autoridad de la casa. El título Elohim, que traducimos como Dios, se escribe así en hebreo. De derecha a izquierda tenemos Aleph, Lamed, Hei, Yud y Mem. Tenemos entonces un toro que representa autoridad, un cayado que representa al líder, un hombre levantando los brazos que representa el concepto de contemplar, una mano y el pictograma de Mem que representa agua o sangre. Lo que leemos en los pictogramas del título Elohim es la autoridad que dirige, o el poderoso, contempla su mano con sangre. ¿Qué historia ves detrás de estos pictogramas? En la cruz del Calvario, nuestro Mesías, Jesús de Nazaret, cuyo nombre en hebreo es Yeshua, clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Elí es la contracción de Elohim, el más el sufijo yud, que representa el posesivo mío. Así que Elí significa mi Dios. La frase Elí, Elí, lama sabactani se traduce como mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Muchos sermones se han escrito sobre esta frase y lo que significa que el Mesías clamara al Padre, que parecía que lo había abandonado. Pero lo que Yeshua estaba haciendo es dar su última clase.
Los maestros de la ley acostumbraban probar la memoria de sus alumnos comenzando una frase y esperando que ellos repitieran la siguiente sección del pasaje que estaba él citando. Yeshua esperaba que la gente repitiera en su mente la continuación del pasaje que estaba citando desde la cruz, que se encuentra en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente entonces recordaría lo que sigue del Salmo. ¿Por qué estás lejos de mi salvación? Salvación en hebreo se dice Yeshua, y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, hacen una mueca con sus labios, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahweh, líbrelo él, que él lo rescate, puesto que en él se complacía. Porque tú eres el que me sacó del vientre, me diste confianza desde que estaba sobre los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abren su boca contra mí como león voraz y rugiente. Soy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho. Mi vigor se ha secado como tiesto y mi lengua se pega a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Yeshua remitió al pueblo a la profecía del Salmo 22 desde la cruz para que miraran a la salvación del Creador, tomando su lugar en ese madero, siendo perforado en sus manos, como lo vio el profeta y rey David. Guarda este pensamiento porque será crucial para el final de este video. Vayamos ahora al nombre del Eterno. Ya hablamos de su título, el Poderosos. Ahora hablemos de su nombre. Si una persona te dice su nombre, discutirías con esta persona y le dirías, no creo que ese sea tu nombre. Yo creo que mejor te voy a llamar de forma diferente. Claro que no lo harías. Sin embargo, cuando se trata del nombre del Padre en el cielo, no le damos la importancia que tiene. Un examen sencillo de las Escrituras nos dice la importancia de ese nombre. Nombre en hebreo se dice Shem. Y cuando hablamos de un nombre en hebreo, no se trata solamente del sonido para identificar a una persona. En hebreo, todos los nombres significan algo. Y el nombre está asociado con la fama, el propósito o la autoridad de una persona. No olvides esto, es muy importante. A veces vas a escuchar que algunas personas, para evitar pronunciar el nombre del Creador, dicen Hashem, o en hebreo lo que significa es el nombre. Cuando en el libro de Hechos leemos a Pedro decir, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, Pedro, como un hebreo, no está diciendo que la salvación viene por pronunciar el nombre del Eterno o del Salvador correctamente o de cierta forma, sino que no hay autoridad debajo del cielo en el que podamos salvarnos. Solo Dios salva, solo Elohim salva. Cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en el monte Horeb, en la zarza ardiente, esto pregunta. Dijo Moisés a Elohim, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esta es la primera clave. El nombre del Creador significa yo soy o el que existe o el eterno. En hebreo se dice, Heye, Asher, Heye, yo soy, seré el que soy o seré. El nombre del Eterno nos fue dado en la forma de 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, que forman lo que los griegos llamaron el tetragramatón o el nombre de las 4 letras. Los escribas hicieron un gran trabajo conservando la precisión de las escrituras, incluyendo el nombre del Creador. Y los masoretas, otro grupo de escribas en la Edad Media, hicieron un gran esfuerzo por conservar la pronunciación del texto bíblico, añadiendo puntos vocálicos a la escritura, porque el hebreo antiguo solo se escribía con consonantes. Muchos argumentan que se perdió la pronunciación del nombre del Eterno debido a que los masoretas cambiaron los puntos vocálicos, y en cierto modo lo hicieron, y que escondieron su nombre para siempre. Pero tenemos evidencia de cómo se pronuncia y te voy a dar argumentos.
vamos a traer algunas ideas con respecto a la complejidad del nombre de Yahweh. Regresemos a Éxodo 3:14. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, en hebreo, esa frase dice, Vayomer Elohim el Moshe, Heye Asher Ejye, y dijo Elohim a Moisés, seré el que seré. Si conjugamos el verbo ser o estar en su nombre, encontraremos que Hayá significa fue, Jové significa es o está, y Heye, que es el tiempo imperfecto en hebreo, que es el futuro para nosotros, se puede traducir como será y estará. Si pasamos a primera persona todo esto, diríamos fui, soy y seré. Por eso en Éxodo 3:4 dice, si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Heye me ha enviado, así diles. En futuro les dice, seré el que seré, porque le verán en las obras que hará entre los egipcios, le reconocerán por sus maravillas. Sobre la pronunciación del nombre del Creador voy a argumentar que es Yahweh. Algunos comentaristas dirán que no hay sonido W o UE en hebreo y que se pronuncia Yahvé. Pero argumentaré que el hebreo moderno pronuncia la letra Vav como V, labio dental, pero en la antigüedad se pronunciaba como U. Otro movimiento más moderno considera que es Yehová. Otros más puristas prefieren Yehue. Y he escuchado la pronunciación de Yahuwah también. Quiero aclarar que desde el punto de vista espiritual no creo que tenga ninguna importancia si el sonido de la letra Vav es V o W o UA. Quizás sería más exacto transliterarlo de esta manera. Eso depende del motivo por el que queremos tener ese entendimiento. Desde la perspectiva religiosa o espiritual no hay diferencia, pero desde el punto de vista académico sí es importante. Aquellos que estudiamos los idiomas antiguos siempre estamos buscando claves para llegar a la raíz de las palabras y la mecánica del lenguaje. La letra Vav sabemos que puede funcionar como una consonante o como una vocal. Cuando se examinó en el siglo XVIII el sonido de la letra Vav entre los judíos dispersos por todo el mundo, existían los dos sonidos de esta letra como V o como UA. Por ejemplo, los judíos de Siria que habían permanecido en ese territorio desde el tiempo del rey David pronunciaban la sexta letra del alefato como V. Pero otras 6 comunidades igual de antiguas conservaban el sonido UA o WAU. Los yemenitas y los libios, por ejemplo. El hebreo es un idioma semítico y es necesario observar que esa pronunciación se parece a la pronunciación de otro idioma hermano. El árabe pronuncia esta misma letra como waw, que procede del arameo y del fenicio, y que pronunciaban esta misma letra, esta sexta letra, como waw o como vau, generando una forma de pronunciación desde el protocananeo. Tenemos que recordar que el hebreo bíblico dista mucho del hebreo moderno. La letra Vav puede sonar como vocal o como en la palabra masot, como una O, si tiene el punto vocálico de Jolam, ese puntito arriba de la letra Vav. Puede sonar como una U, como en shuk, cuando tiene un shuruk, o puede sonar como una V, usualmente al principio de una palabra, y funciona como una conjunción. En el hebreo antiguo no había vocales, por lo que había letras que cumplían con esta función. Aleph, Hei, Vav y Yud, como A, E, U, I, respectivamente. Por otro lado, la historia griega revela que la pronunciación era Yahweh. Clemente de Alejandría transcribió el nombre en griego en forma de Yahweh. Considerando las 4 letras antes mencionadas, Aleph, Hei, Vav y Yod, como vocales, entonces podemos confirmar con más certeza la pronunciación del nombre santo como Yehue o como Yahweh. Asumimos que es Yahweh debido a muchos nombres antiguos que conservan el nombre del Eterno, o palabras como Alech Lu Yah. El nombre personal de Yahweh aparece 6,800 veces en la Escritura. Ahora, voy a ser muy enfática. Me niego a que esto sea causa de división entre hermanos. Estoy segura que lo que significa su nombre, su Shem, es más importante porque representa su fama, su autoridad y su propósito. Su nombre significa yo soy el que existe o el eterno. Y confiar en su nombre es confiar en su autoridad. No hacer su nombre vano es no hacer nada que profane su fama y su santidad. En eso está todo el énfasis que quiero hacer. No contenderé con nadie con respecto a esto porque estoy convencida que estamos en pañales.
No deseo que la pronunciación sea causa de división. Dios habla español, Dios habla hebreo, inglés y francés. Él mismo confundió las lenguas. Te presento mi posición, pero respeto la tuya y estoy segura que el Padre nos irá alineando. Creo que todavía estamos como párvulos queriendo entender la grandeza del Creador. Muy bien, ahora hablemos del nombre del Mesías. Su nombre en lo que llamamos el Nuevo Testamento aparece como Yesús. Sabemos que esto es una transliteración del hebreo al griego. Una transliteración es el ejercicio de pasar los sonidos de un idioma a otro con escritura y reglas distintas. Cuando el ángel le dice a Miriam o María cuál es el nombre del niño que llevará en su vientre, le dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En griego dijimos que está registrado que ese nombre Jesús es Yesús. Ahora, te voy a dar un poco de historia. En el tiempo de los Ptolomeos, cuando los griegos conquistaron gran parte del mundo conocido, incluyendo la región de Judea, por su deseo de tener todo el conocimiento del mundo para guardarlo en su más grande biblioteca en Alejandría, ordenaron a todos los pueblos traducir sus libros sagrados al griego. Eso incluyó a los hebreos, a quienes se les solicitó traducir su libro sagrado al griego. Así que se escogieron 72 eruditos ancianos expertos en la Torá y que además hablaban griego koiné para traducir la palabra de Dios por primera vez al idioma del imperio en turno. La carta de Aristeas sostiene que los 72 eruditos se reunieron en Egipto, en la ciudad de Alejandría, para realizar la traducción. Allí gobernaba el rey de origen macedonio Ptolomeo II Filadelfo entre el año 285 y 247 a.C. A esta traducción se le conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70. Te cuento esto porque, como te explicaba, el nombre del Mesías que aparece en Mateo como Yesús en griego es el mismo que en la Septuaginta aparece para el nombre Josué, el libertador, que en hebreo es Yehoshua. El Padre profetizó por medio de Zacarías que el nombre del Mesías sería Yehoshua. Sí, el Antiguo Testamento dice que el nombre del Mesías sería Yehoshua. Abre tu Biblia en Zacarías capítulo 3, así dice en el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, o Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, o Yehoshua, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. El renuevo de Dios, que sería nuestro sumo sacerdote, quitaría el pecado del mundo en un día, cuando murió colgado en un madero, y su nombre sería Yehoshua, cuyo nombre en hebreo significa Yahweh salva. La forma corta del nombre Yehoshua lo sabemos por la historia de ese mismo sumo sacerdote. La Biblia lo registra. Cuando regresan de Babilonia para reconstruir el templo, dice así en Esdras capítulo 5, versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa o Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Este Jesúa, que en hebreo es Yeshua, es el mismo Yehoshua de Zacarías capítulo 3. Yeshua es la forma correcta de pronunciar el nombre del Mesías, y este nombre terminó transliterado al griego como Yesús, porque en griego no existe el sonido yud, así que se sustituyó por la iota. El sonido de la letra shin tampoco existe en griego, así que pasó a la letra sigma. Por otro lado, el sonido de la vav, que en hebreo suena como u, pasó al diptongo en griego ou. Y finalmente, porque en griego los nombres masculinos no pueden terminar en vocal abierta, la cambiaron a una S, cambiaron la A por la S. Cuando pasaron el nombre al latín, la iota pasó a ser una J y el diptongo se simplificó por una U, y terminamos con Yesús a Jesús. Pero hoy ya sabes que su nombre hebreo es Yeshua. Y lo más importante es que su nombre, su Shem, su fama y su autoridad es que Él es salvación, la salvación de Yahweh. Ahora quiero llevarte a la Pascua. El día en que Yeshua fue colgado en el madero, Pilato ordenó colgar un letrero sobre la cabeza del Mesías. Y esta fue la frase que registra Juan, que se ordenó grabar en hebreo, en latín y en griego. Así dice Juan 19:19.
Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito Jesús el Nazareno y el Rey de los Judíos. Seguramente has visto muchas pinturas con el famoso letrero con el acrónimo INRI. Este acrónimo INRI es de la frase en latín Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum sobre la cruz, pero dice el Evangelio que primeramente estaba escrito en hebreo y luego en griego y en latín. Por tanto, lo que se leía como acrónimo era en este orden: en hebreo Yud Hei Vav Hei, en griego INBI y en latín INRI. En hebreo porque era la lengua oficial del templo, en griego porque era la lengua cultural y comercial, y en latín porque era la lengua oficial del Imperio Romano. El letrero es este. La primera línea es hebreo, la segunda es griego y la tercera es latín. Cuando los sacerdotes vieron lo que Pilato ordenó colocar sobre la cruz, se ofendieron y mandaron decirle que no dijera el letrero Rey de los Judíos, sino que él había dicho que era Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, está escrito. El acrónimo en hebreo de esa frase revela el nombre del Eterno, Yahweh, Yud Hei Vav Hei. Hay una perla revelada para nuestra fe en la inscripción en hebreo, cuya abreviación es el propio tetragramatón o el nombre de Elohim. Yeshua Hanotzri Vemelech Hayehudim. Yeshua Hanotzri Vemelech, que significa lo mismo que Inbi o que Inri. Yeshua es Jesús, Hanotzri es de Nazaret, Vemelech es rey y Hayehudim de los judíos. La ley de Dios ordenaba que el sumo sacerdote llevara en su cabeza una diadema con esta inscripción. Así dice Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Yahweh, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y atarás sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Yahweh. Sobre la cabeza del Mesías, Yeshua, nuestro sumo sacerdote santo, llevaba una inscripción con el nombre del Creador, Yud Hei Vav Hei. Ahora aquí te va la cereza del pastel. ¿Recuerdas que detrás de cada letra en hebreo hay un pictograma? Detrás de las letras del nombre del Eterno, el gran Yo Soy, el Eterno, Yud Hei Vav Hei, está una mano, un hombre con los brazos levantados, que significa contemplar, un clavo y nuevamente el hombre con los brazos levantados. Lo que dicen estos pictogramas del nombre santo es: la mano contempla, el clavo contempla. Y detrás del nombre Yeshua tenemos una mano, dos dientes que significan presionar o destruir, un clavo y un ojo. Podemos leer en los pictogramas del nombre del Mesías: la mano destruida, el clavo mira. En Éxodo 23:21 leemos: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas. El nombre del Padre está sobre el Hijo. En nuestros tiempos, los hijos heredan el apellido de sus padres, y Yehoshua o Yeshua lleva el nombre del Padre, y su nombre significa salvación de Yahweh. El propósito del Mesías era salvar al mundo de la pena de muerte por el pecado. Cuando nos arrepentimos y volvemos al Padre, el sacrificio sustituto del Cordero de Dios nos limpia. En esa cruz nos hace libres de nuestra deuda. Ahora conoces el nombre del Padre y del Hijo. Su nombre es santo. El tercer mandamiento nos ordena no usar su nombre en vano. Eso no se trata solamente de cómo se pronuncia, aunque es importante. Se trata de cuidar su fama, su autoridad y su propósito. Si dices que Él es tu Señor y tu Rey, entonces honra su nombre viviendo en santidad, porque así dice el mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. El Señor nos recuerda a través del profeta Ezequiel:
y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones, todos nosotros, que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Cuando mis hijos iban a visitar a otra familia, mi esposo siempre les decía, recuerden que son Ramírez, compórtense como Ramírez. En pocas palabras les estaba diciendo, no profanen, no manchen, no hieran el apellido de su familia, sean íntegros y excelentes, honren a su padre y a su madre. No profanes el nombre, la autoridad o la fama del Eterno. Que las naciones sepan a quién sirves, quién te salvó y a quién le debes lealtad. Si Elohim es tu padre, entonces hónralo. Si Yahweh es tu salvador a través de Yeshua su hijo, y él es tu Señor, obedécelo y vive como él vivió. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Yahweh te bendiga.